Saludo tengan todos, bienvenido a nuestro canal Aprendiendo con Alberto. En esta ocasión te presentaremos los sistemas de fluidos externos y su dinámica en la atmósfera primitiva. Esperamos que esta presentación te sirva para tus estudios secundarios y universitarios. Primero debemos saber a qué llamamos atmósfera. Pues le llamamos atmósfera a la capa gaseosa retenida por fuerzas gravitatorias que envuelve a un planeta. Si observamos cómo se ve en esta imagen, esa capa luminosa que está ahí es la que protege al planeta. Cuando hablamos de capa gaseosa, pues nos estamos refiriendo a un sinnúmero de elementos que la componen para tener su radiación. Dependiendo de la masa del planeta y de la composición de este, esos gases serán retenidos con mayor o menor fuerza, determinando su espesor. Podemos observar nuestra imagen de cómo es la atmósfera primitiva. La formación de capa de gases. La atmósfera de la primera época de la historia de la Tierra estaría formada por vapor de agua, dióxido de carbono y nitrógeno, junto a muy pequeñas cantidades de hidrógeno y monóxido de carbono, pero con ausencia de oxígeno. Era una atmósfera ligeramente reductora hasta que la actividad fotosintética de los seres vivos introdujo oxígeno y ozono a partir de hace 2.500 a 2.000 millones de años. Y hace unos 1.000 millones de años, la atmósfera llegó a tener una composición similar a la que hoy encontramos. Es por eso que podemos decir que la atmósfera es la envoltura gaseosa que rodea la Tierra. Comenzó a formarse hace unos 4.600 millones de años, según el nacimiento de la misma. Por eso, la mayor parte de la atmósfera primitiva, producto del choque de planetesimales, se perdería en el espacio, pero nuevos gases y vapor de agua se fueron liberando de las rocas en el proceso de diferenciación magnética que genera la estructura actual de nuestro planeta. También, ahora los seres vivos siguen desempeñando un papel fundamental en el funcionamiento de la atmósfera. Las plantas y otros organismos fotosintéticos toman ese dióxido de carbono del aire y devuelven oxígeno molecular, mientras que la respiración de los animales y la quema de bosque o combustibles fósiles realiza el efecto contrario, es decir, retira el oxígeno molecular y devuelve dióxido de carbono a la atmósfera. Estructura vertical de la atmósfera. Los diversos criterios de estudio en la estructura vertical de la atmósfera terrestre establecen diferentes nombres atendiendo a atracción gravitatoria, es decir, esa aceleración que permite que los cuerpos estén firmes en la Tierra. A eso le llamamos atracción gravitatoria. La misma tiene un valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Composición química. Se refiere a esos elementos que de una manera u otra se encuentran disueltos o separados y luego forman un compuesto llamado dióxido de carbono, monóxido de carbono y dióxido de azufre. Estado de ionización quiere decir cuando las partículas están disueltas de manera unilateral y estas responden a la energía necesaria para establecer el criterio de un enlace. Variación térmica
se refiere al cambio de temperatura que experimentan los cuerpos en diversos lugares. Cuando es frío, cuando es calor, cuando es intermedio, nosotros podemos percibirlo. La atracción gravitatoria está comprendida en lo que tiene que ver con la endósfera. Es una capa atmosférica en la que las partículas están atrapadas en el campo gravitatorio. Exósfera. Se considera que los componentes gaseosos de la atmósfera pueden escapar del campo gravitatorio terrestre al espacio interplanetario. Es donde ahí pueden tener algunos efectos de choque o vibraciones que nosotros podemos sentirlo, a lo que le llamamos en algunas ocasiones temblor de tierra. A veces nos encontramos este nombre refiriéndose a una capa situada entre el límite superior de la termósfera, entre los 600 y 800 kilómetros de altura, con límite superior no definido, pero tiene otro criterio. Composición química. En la composición química nos encontramos con la atmósfera, que tiene un espesor de 60 a 80 kilómetros. Es una capa atmosférica con composición fija, mezcla homogénea de gases. Esta mezcla homogénea es llamada aire y es una mezcla física, no una combinación, es decir, las moléculas de cada gas se mueven libre e independientemente. La heterosfera, que tiene un espesor de 10.000 kilómetros, los gases componentes de la atmósfera se estratifican según sus pesos molecular y átomos a partir del 80 a 90 kilómetros de la concentración de los gases, la cual es bajísima. Podemos nosotros observar en esta lámina cómo está la composición del aire según el porciento del volumen. Con algunos elementos, aquí tenemos el nitrógeno con 78.084, oxígeno, argón, dióxido de carbono, el helio, el metano, entre otros. Podemos verlo aquí en esta figura de manera porcentual en un cuadro o pastel, donde nos dice que el nitrógeno es la parte verde, miren todo lo que tiene, el oxígeno, que es la parte gris, y por último otros gases que son el argón, entre otros los gases nobles. En esta otra imagen observamos cómo está el oxígeno, el hidrógeno en esta parte, mucho hidrógeno, ¿verdad? Aquí ya en esta órbita tenemos el helio, el oxígeno y el aire, ya con la combinación del nitrógeno y el oxígeno. Cada uno de ellos comprende lo que son las capas de la Tierra. Esta expresión es dada a conocer a través de los reportes de la NASA. Aquí se puede observar cómo se encuentran esos gases intermedios, dando a conocer el color dentro de una composición química que gira entre el 97% del total de la masa atmosférica, es decir, que tiene una contaminación 1:1, pero que la separación de lo mismo hace posible que el proceso fotosintético pueda darnos a nosotros ese oxígeno que necesitamos. Estado de ionización. Observamos aquí cómo esta onda van reflejando según lo que va recibiendo. La parte del emisor, es decir, de donde sale, y el receptor, lo que está recibiendo, en este caso la Tierra. Tanto son las ondas electromagnéticas como también las radiaciones solares, ultravioletas, y los bioquímicos que se encuentran. Es por eso que la neutrósfera tiene un espesor de 80 kilómetros, que viene siendo la capa atmosférica con las partículas no ionizadas hasta las mesosopras. Ionosfera, que es una capa atmosférica con predominio de oxígeno, en la que encontramos partículas ionizadas,
En esta capa se producen fenómenos como la reflexión de las ondas de radio y de la televisión. La variación térmica, nosotros la denominamos gradiente térmico vertical, es decir, GVT, que es la variación que experimenta la temperatura en un intervalo de elevación dada, como le estábamos explicando anteriormente. Matemáticamente se calcularía a partir de la expresión GVT, que es igual a densidad por la altura, es la variación negativa de la temperatura con la altura, es decir, valores positivos de GVT indican que la temperatura disminuye con la altura y el valores negativos de la GVT indican que la temperatura aumenta con la altura. O sea, estamos en una zona de inversión térmica, una variedad de calor. Nosotros podemos hacer posibles experimentos propios con nosotros mismos. Si usted coge una funda, un plástico, y usted entra a su cuerpo, se dará cuenta que su cuerpo estaría cambiando de temperatura gradualmente. La variación o a gradiente de la atmósfera es de 0.65%. Es un valor estándar por cada 100 metros. Este valor estándar rara vez coincide con la de la atmósfera real, ya que este depende de otros y muchos factores como el día, la noche, la corriente de aire, horizontales y verticales, posición geográfica, entre otros. Por esa razón es que tenemos diversos países con un clima muy diferente a lo que hay de nosotros. Posiblemente podemos ver esta gráfica donde se pueden dar a conocer esos valores. Las regiones atmosféricas que separan esta capa son zonas de inversión térmica llamada tropopausa, que es un límite superior de la troposfera, estratopausa, límite superior de la mesósfera y límite superior de la estratosfera. Sin embargo, la capa de la atmósfera que estudian bajo el criterio de la GVT se le da los nombres de troposfera, estratosfera, mesosfera y termósfera. Cada una de estas tienen una regularización y un espesor directamente de la capa de la Tierra, tomando en cuenta los polos donde se encuentran. Su temperatura disminuye con alta altura, pero también se encuentra relativamente baja, de entre 8.000 a 9.000 metros sobre los polos, y alta entre 16.000 y 18.000 metros sobre el ecuador. La troposfera se va a calentar fundamentalmente por la superficie terrestre, es decir, con lo que se hace en ella. Es decir, debajo, el calentamiento de la troposfera por la superficie terrestre pueden tener lugar por corrientes convectivas o por absorción de la radiación terrestre por los gases de la atmósfera, vapor de agua, dióxido de carbono, metano, entre otros. Dependiendo de la contaminación que se arroja hacia la atmósfera, sería entonces la retención o liberación de energía hacia el cuerpo terrestre. Directamente intercambian algunos elementos, pero aquí tenemos aquí el agua, tenemos el dióxido de carbono y tenemos el metano. También en la estratosfera su temperatura aumenta con la altura, ¿verdad? Se distinguen por una primera región prácticamente isotérmica y otra superior donde la temperatura aumenta gradualmente con la altura hasta 80 grados Celsius en la estratosfera. La mesósfera, su temperatura también disminuye hasta los 100 grados Celsius. En esta capa se produce la desintegración de pequeños meteoritos, produciendo los fenómenos de la estrella fugaces. El límite superior de inversión térmica es la mesopausa, que está de entre los 80 kilómetros de altura, donde se considera que termina la mezcla homogénea de esos gases llamados aire. La termósfera, su temperatura aumenta hasta 1000 grados Celsius según la altura. Sobre las zonas polares se producen las auroras boreales, que nosotros de manera u otra podemos percibir. La exósfera, su límite inferior, se localiza a una latitud generalmente de 600 a 700 kilómetros aproximadamente. Su límite con espacio llega un promedio a los 1000 kilómetros.
Magnetósfera es la Tierra, se comporta como un imán cuyos polos coinciden casi con el eje de giro. Se deja sentir más allá del límite de la atmósfera gaseosa, hasta 5 veces el diámetro terrestre. La magnetopausa no tiene forma esférica, porque el viento solar, que decía en la parte positiva, y los protones y los electrones de alta energía de 400-800 kilómetros, la deforma por los lados opuestos del Sol, dando una cola de hasta 10 kilómetros, desviando y dispersando esta partícula. Cerca de los polos, las líneas de fuerza del campo magnético es como si fuera una atracción. Por esa razón obligan a que las partículas recorridas de manera heroica de norte a sur constituyen los cinturones que directamente van y vienen. Podemos nosotros observar cómo se ven estas partículas partiendo del eje central del calentamiento solar en cuanto a lo que es la unión de los polos, tanto el cuerpo polar norte como el cuerpo polar sur. Estos se dispersan buscando la parte de magnetosfera, vean aquí, donde esa radiación van liberándose para luego van saliendo, mientras que dependiendo de los vientos que van directamente hacia ella, entran para poder ser liberados. Imagínense si toda esa energía se mantuviera compacta, pues buscaría la forma de salir, de explotar. Por esa razón entonces podrían provocarse a lo que le llamamos destrucciones galácticas. Podemos verla aquí de una manera u otra, entran y salen cada una de ellas. En estas latitudes podemos ver la troposfera directamente con lo que son los rayos externos e internos. Algunos pueden ser visibles, otros no. Esa carga de electrones y protones es la que hace posible la explosión de partículas hacia afuera y la retención de otras para poder entonces dar lo que es el mat solar, es decir, la parte que va a dar el control. Podemos ver directamente que esta parte magnética radiativa puede impactar directamente a lo que es la forma terrestre. A través de estos surcos que se forman, esos rayos solares llegan directamente a los bosques y estos son responsables de hacer la parte fotosintética, liberación de energía propia para que ese dióxido de carbono pueda mantenerse para cada ser vivo que está sobre la Tierra. Es importante determinar que lo que se hace aquí puede convertirse en una bomba de tiempo hacia lo que es la protección humana, puesto que a través de que nosotros realizamos la quema de árboles y entre más, pues producimos una alta concentración de dióxido de carbono que cual destruye directamente la capa de ozono. Esa característica de las radiaciones ya presentada en las imágenes anteriores, podemos verla de manera porcentual en esta parte aquí para hacer diversos cálculos que podrían dar contraste con la realidad de cuando el sol está bien caliente o que está impactando mucho a la Tierra. Podemos dar un grado en cuanto al mismo. De igual manera, cuando existe la parte de la temperatura fría, en las estaciones del año podemos nosotros notificar cada una de este tipo de radiaciones o de imágenes que hemos presentado. La capa o la atmósfera tiene diversas funciones. La principal de ellas es la función de la protectora. Elimina mediante absorción o reflexión la mayor parte de las longitudes de onda menores de 290. Una función es reguladora de la temperatura y la humedad. Efecto invernadero natural mediante el planeta del 15% de grados Celsius de media. Dinámica atmosférica, la diferenciación de la insolación en la distinta zona del planeta, impulsada a través de los movimientos o los vientos que en ella realizan, y forma parte del ciclo del agua. Función moderadora del paisaje, eso es así, existe lo que es la dinámica atmosférica, genera condiciones tales que disgregan, erosionan y transportan materiales de la lisósfera modificando su morfología. Esa función protectora, cuando los rayos del sol llegan hacia la Tierra,
si no encontramos esa parte de los seres vivos llamadas plantas que puedan dar contraste con esa retención de ese calor y volver hacia arriba con una proporcionalidad de carácter equilibrado, pues no resistiera la Tierra ese calentamiento. Por eso que la mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta procede del Sol. La energía que nos llega de nuestra estrella es una radiación electromagnética que se comporta a la vez como una onda, usted sabe, con su frecuencia y como una partícula llamada fotón. La energía que llega al exterior de la atmósfera es una cantidad fija llamada constante solar, porque va directamente desde el Sol. Su valor es de 1.4 de 10 a la 3 metros al cuadrado, lo que significa que 1 metro al cubo, situación en la parte externa de la atmósfera. Aquí tenemos entonces magnetosfera. Esta es la parte que rechaza o desvía las radiaciones ionizantes. La ionosfera, que absorbe gran parte de las radiaciones de onda corta y alta energía. La estrósfera, que absorbe las radiaciones ultravioletas. Y la troposfera, que absorbe visible e infrarrojo. Eso lo podemos ver de noche. Más o menos de esta forma que estamos hablando. Todo esto va dando indicios hacia dónde van las cosas. Dentro de la función reguladora, el calor puede determinarse como la energía que transmite un cuerpo hacia el entorno o hacia otro cuerpo adosado a él, en virtud de una diferencia de temperatura, sin variación de otros parámetros del sistema. Si la energía es transmitida con variación de otro parámetro del sistema, se denomina trabajo, es decir, la fuerza que se hace. El calor debe, por tanto, medirse en una unidad dentro de lo que es el Sistema Internacional de Medida, y el mismo se mide en Joule o Julio, aunque también es muy usual utilizar la tabla de la caloría. Sin embargo, no todos los cuerpos elevan su temperatura en la misma medida a aplicarles la misma cantidad de calor. Se define el calor específico de una sustancia como la cantidad de calor en calorías que ha suministrarle para que su temperatura se eleve 1 grado. Las sustancias con un valor específico elevado varían muy poco. Su temperatura, si se les aplica o se les quita calor. Una de las sustancias con mayor calor específico es el agua. En definitiva, la temperatura de un lugar cualquiera dentro del sistema climático, tierra, océano o atmósfera, viene determinado por la cantidad de calor almacenado, que depende del balance entre entrada y salida de calor. Podemos nosotros ver eso en una olla de presión. Aquí tenemos otro tipo de transferencias de calor: la conducción, convección y radiación. Podemos decir que la energía emitida como radiación se transmite en forma de onda. Eso ya nosotros lo explicamos. Cuando la radiación alcanza un cuerpo, pueden producir 3 fenómenos que son reflexión, absorción y transmisión. La fracción de energía que se refleja se denomina refractoria o albedo. La fracción de energía que se absorbe se denomina absortancia y la transmitida transmitancia, y varían en función del tipo de material de que se trate y de la longitud en la onda que se le emiten. Y por ende, que tenemos por aquí otras informaciones que son de suma importancia para hablar sobre la transferencia de calor. Aquí tenemos lo que es el efecto invernadero y la dinámica atmosférica. Dentro del efecto invernadero permite existencia de una temperatura media planetaria de un 15%, es decir, 15 grados Celsius frente a los 33 grados Celsius, que habría dentro de la ausencia de sustancias capaces de producir una contrarradiación emitido por la superficie terrestre, mientras que la dinámica atmosférica moviliza grandes masas de aire y nubes de latitud baja y alta, lo que tiende a compensar la diferencia de insolación terrestre. Puede existir un balance dentro de la radiación solar. Eso va a depender de cómo nosotros nos comportemos en la Tierra con relación a los efectos invernaderos, la quema de árboles, quema de basura, desechos
sólido entre los bosques. Esto es una concentración de la calor que entra a la Tierra y el mismo que sale. Si existe así, entonces tenemos una ecuación equilibrada. Podemos calcular la entrada y salida de del caliente. Eso va a depender de la dinámica de la atmósfera. Podemos también ver otras informaciones dentro del mismo tema que ustedes mismos podrán seguir leyendo. Parámetros de la atmósfera también podemos verlo. Eso se puede medir. La temperatura que nosotros podemos alcanzar para que nuestro cuerpo esté en una actividad constante es una propiedad de la materia que está relacionada con la distribución de la energía calorífica entre la materia de un cuerpo. Normalmente la temperatura mide la energía cinética medida de la partícula. El termómetro es un instrumento de mucha fiabilidad que se puede utilizar para medir esa cantidad de energía en función del número que choque contra el sensor del aparato. La presión atmosférica, todo va a depender a la causa por el peso de una columna del lugar donde se acelera la gravedad. Si te gustó esta presentación de la atmósfera primitiva, por favor comparte esta conversación, comparte nuestro canal, dale la campanita para que te lleguen todas las informaciones que vamos a estar subiendo y dale me gusta para que se pueda mantener activo nuestro canal. Bendiciones para todos.